hay texto más claro para refutar la limitada expiación que la declaración de Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Piper admite que Pablo está diciendo que Dios no se deleita en el perecer de los impenitentes y que tiene compasión de todas las personas. Pero esto suena como un doble discurso si el calvinismo es verdad. Es decir, si Dios solo elige a algunos al cielo y envía el resto al infierno, por lo que él pretende en demostrar es que hay dos voluntades en Dios, que Dios decreta una cosa y al mismo tiempo dispone de una enseñanza diferente de las cosas que deben suceder. Esto es doble discurso. MacArthur Jr., como hemos visto, también intenta escapar del lenguaje claro de Pablo y el mensaje de toda la Escritura con la misma idea sorprendente que Dios tiene dos voluntades contradictorias. Este es el texto completo de su explicación. 2:4 quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra deseos no es orgullo que normalmente expresa el decreto de la voluntad de Dios, su propósito eterno, sino el deseo de Dios. Hay una distinción entre el deseo de Dios y su propósito eterno de salvación que debe trascender sus deseos. Dios no quiere que los hombres cometan pecado. Él aborrece el pecado con todo su ser. Salmo 5:4, 45:7. Por lo tanto, odia sus consecuencias. Maldad eterna en el infierno. Dios no quiere que las personas continúen siendo malvadas para siempre en el eterno remordimiento y el odio hacia el mismo. Sin embargo, Dios, para su propia gloria y para manifestar esa gloria de ira, decide sufrir esos vasos preparados para destrucción, para el cumplimiento de su suprema voluntad. Romanos 9:22. En su propósito eterno, escogió solo a los elegidos del mundo. Juan 17:6. Y pasó sobre el resto, dejándolos a las consecuencias de su pecado, la incredulidad y el rechazo de Cristo. Romanos 1:18-32. En última instancia, las opciones de Dios se determinan por su soberanía, su propósito eterno y no sus deseos. ¿Cómo podría tener deseos contrarios a su eterno propósito soberano? Esa condición es condenada en el hombre como un ser de doble ánimo, en Santiago 1:8 y 4:8. ¿Cómo puede el propósito eterno de Dios trascender su deseo? En ninguna parte de la Biblia dice que Dios tiene dos voluntades contradictorias. Esto sería imposible para Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11, un versículo favorito de los calvinistas. Ser de doble ánimo sería inconcebible para Dios. El calvinista insiste en que Dios puede hacer que todos crean y sean salvos si así lo deseara. ¿Cómo podría Dios desear que todos sean salvos? Un deseo que Él podría hacer suceder, según el calvinismo, y luego no lo hace. Tal sugerencia no es ni bíblica ni racional. MacArthur agrega a su error al comparar el incumplimiento de Dios en cumplir su deseo de que todos puedan salvarse con su fracaso de evitar que todos los hombres cometan pecado. Ahora tenemos otro problema. O el hombre tiene un verdadero poder de elección, o todo pecado debe ser atribuido a Dios. De hecho, este último es lo que implica MacArthur y los principales calvinistas, como lo declara R.C. Sproul, como ya hemos visto ampliamente. El calvinista está empedernido sobre los cuernos de un dilema. ¿Cómo puede mantener la posición de que Dios decreta y causa todo, y sin embargo exoneran a Dios de la maldad y el castigo eterno de la gran mayoría de la humanidad? Ellos se respaldan en la teoría de que Dios realmente no quiere este estado de las cosas y, sin embargo, su propósito eterno y sus decretos lo exigen. ¡Qué contradicción! La solución bíblica es tan simple.
que Dios de hecho ama al hombre y no quiere que ninguno perezca, y ha proporcionado el perdón completo, la redención, la vida eterna y la transformación de un nuevo nacimiento para todos. Pero Él ha dado al hombre el poder de elección para que el hombre pueda amar a sus semejantes y, sobre todo, amar a Dios. El pecado, la pena y el juicio eterno están sobre los hombros del hombre, el fruto de su propia voluntad y no de Dios. Pero el calvinista no puede permitir la libre voluntad del hombre, porque esto destruiría el tulipe.